Hola, mi nombre es Catalina y soy enfermera en un hospital muy grande de México. No diré cuál exactamente para mantener oculta mi identidad. Trabajo en el área de emergencias desde hace 20 años, en ocasiones durante el turno de la noche. Es un trabajo difícil, con muchas horas de estrés, y puede llegar a ser muy desgastante a nivel físico y emocional si no sabes manejarlo, debido a que no tienes idea de en qué momento puede llegar una persona en estado crítico, ni en qué momento puede morir alguien a quien llevabas dándole los mejores cuidados posibles. Aunque a veces he sido testigo de casos asombrosos, casi milagrosos, y tenemos la satisfacción de salvar y ayudar a gente que se encontraba desesperada. También he sido testigo de cosas terribles y aterradoras, y lo que voy a contarles hoy me pasó cuando era nueva, y es una de las experiencias más tétricas y desconcertantes que he vivido. Todo comenzó a mediados de octubre, durante una madrugada muy oscura y tormentosa. Recuerdo ese detalle claramente, debido a que siempre le he tenido miedo a los truenos, y esa noche simplemente no se detenían. De hecho, un compañero, al que llamaré Juan Alberto, me dijo que los rayos estaban cayendo encima del hospital, y por eso sonaban tan fuerte. La luz en toda la zona alrededor del hospital se había ido, y el lugar seguía operativo gracias a la planta eléctrica, pero incluso la luz del generador titiló unas cuantas veces, y entre el cuerpo de enfermeras y algunos doctores, se extendió la preocupación de que el viejo generador fallaría. Eso significaba graves problemas, ya que teníamos a varias personas en cuidados intensivos que dependían de máquinas para mantenerse con vida. Sí, era una noche muy difícil, con mucha tensión en el aire. Se podía respirar el nerviosismo de todos, incluyéndome a mí. A eso de las 2 de la mañana me encontraba rellenando informes y al pendiente de algunos pacientes que llegaron por problemas respiratorios, y los teníamos con mascarillas de oxígeno, cuando una ambulancia se comunicó con nosotros. Venía en camino con un paciente que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado por todo el tronco superior, los brazos y las piernas, prácticamente 2/3 de su cuerpo. Aquello sonaba realmente grave, y nos preparamos para recibirlo y atenderlo, aunque los más nuevos no teníamos ni idea de cuán horrible sería. Y es que yo, cuando era estudiante, vi algunos casos de quemaduras, algunas bastante graves, pero jamás algo tan extremo y doloroso como lo que se bajó de esa ambulancia. Esa noche solo hubo una cosa que logró hacer más alboroto que la tormenta, y fueron los gritos de ese hombre, que penetraban las puertas de emergencia desde antes de que la ambulancia lograra detenerse. No había nada en la ambulancia que lograra mitigar su dolor, y cuando lo bajaron, vi horrorizada cómo ese pobre hombre tenía prácticamente todo el cuerpo chamuscado. De hecho, me sorprendió que aún sintiera algo, porque las quemaduras eran tan graves que simplemente debía tener todos los nervios destruidos. Ese sujeto debía estar muerto, o al menos en shock, pero no. Ahí estaba, gritando de dolor y aferrándose a la vida con todas sus fuerzas. Lo llevamos a la sala de reanimación mientras un grupo de doctores y enfermeras intentábamos estabilizarlo. Intubarlo era imposible, y un cóctel de analgésicos no fue suficiente para mitigar su dolor. Ese pobre seguía gritando y sus ojos marrones, se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando algo, a alguien. De pronto su mirada quedó clavada sobre mí, y no la despegó de encima en ningún instante. Fue un momento impactante. Era un muchacho joven de no más de 30. De alguna forma logramos estabilizarlo y se quedó dormido. Comenzamos a retirar superficialmente los trozos de tela de la ropa que debió llevar puesta en el accidente, adheridos a su piel, tan negra y quemada que parecían escamas. Luego lo trasladamos al pabellón de quemados. Cuando preguntamos qué le había sucedido, los paramédicos que seguían por ahí cerca nos dijeron que su esposa lo bañó en gasolina y le prendió fuego. No se sabían las causas, solo que él salió corriendo de la casa y los vecinos escucharon los gritos y llamaron a emergencias.
Poco tiempo después llegó la policía, con la mujer esposada. Ella tenía quemaduras de segundo grado en las manos y los brazos. Pero eso no era una sorpresa, teniendo en cuenta la magnitud del fuego que había consumido al otro paciente. Lo que me sorprendió a mí y a todos en el área de emergencia fue el parecido de esa mujer conmigo. Ambas éramos blancas, de cabello castaño, nariz respingada y ojos marrones. Teníamos más o menos la misma edad, e incluso la contextura era muy parecida. Si acaso la única diferencia es que ella tenía el cabello un poco más liso, pero del resto la forma de nuestros rostros, nuestros labios, todo era idéntico. Recordé la mirada de ese hombre sobre mí, y entendí que me había confundido con su esposa. Sin embargo, esa mujer no demostraba el más mínimo remordimiento, y no le importó cuando le dijeron que, si su esposo moría, ella iría a la cárcel por asesinato. De hecho, sonrió. La tormenta afuera del hospital no hacía más que empeorar, y yo todavía tenía una sensación muy extraña en el cuerpo, un escalofrío que me iba desde la punta de los dedos hasta la nuca. Si hubiese podido, me habría montado en mi auto para irme directo a mi casa. Fue una de las pocas noches en que deseé tener el poder de marcharme del hospital. Pero lo que yo no sabía es que podía empeorar. El doctor que estaba de guardia esa noche, atendiendo el caso de ese joven quemado, me señaló a mí para que fuera a cuidarlo, ya que en el pabellón de quemados había otros pacientes. Afortunadamente no tan graves, pero igual faltaba personal. Solo que... porque yo... Si el paciente despertaba y me veía a mí, que era idéntica a su atacante, seguro entraría en pánico. Sin embargo, ese doctor era un desconocido para mí todavía, y yo no quería llevarle la contraria ni corregirlo. Tiempo después tuve oportunidad de preguntarle, y me dijo que él no notó el parecido entre esa mujer y yo. Le creí, ya que descubrí que, además de noble, era bastante distraído. Bueno, no habían pasado más de 10 minutos desde que dejamos al paciente en el pabellón de quemados, cuando un grito atronador sacudió toda la planta baja del hospital. Para que entiendan, el ala de emergencias estaba en la entrada sur del hospital, y el pabellón de quemados estaba al fondo del ala, a unos 250 metros, recorriendo un largo pasillo donde estaban otras áreas, como la de cuidados intensivos, traumatología y los quirófanos. Su grito de nuevo atravesó muros y puertas, y nos espantó a todos, pues era imposible que los analgésicos que le dimos hubiesen perdido su efecto tan rápido. Juan Alberto y yo corrimos a socorrerlo, y ahí estaba, gritando de agonía y sacudiéndose con fuerza en la cama. Sé que ambos pensamos lo mismo en ese momento, y es que parecía que, además del agudo e insoportable dolor físico, a ese hombre también lo consumía un horrible dolor emocional, el dolor de haber sido traicionado. Me quedé a su lado el resto de la madrugada, asegurándome de que durmiera profundamente. Sin embargo, aquello era una lucha perdida, y a eso de las 3 de la mañana, luego de un leve momento de lucidez, donde lo vi abrir los ojos y llorar en silencio, sucumbió a sus heridas. Sin embargo, y para desgracia de todos los trabajadores de la sala de emergencias, ese no sería el final de su historia en el hospital. Y a mí personalmente, me correspondería confirmar en carne propia que lo sobrenatural existe, y que los espíritus son muy reales. El primer suceso que yo sepa tuvo lugar algunos días después, también en el turno de la noche. Me encontraba en una sala descansando las piernas, cuando un llamado lejano me hizo reaccionar. Me levanté de mi asiento, y la voz provenía del pabellón de quemados. Era un paciente que sufrió un accidente con agua hirviendo. Sus piernas estaban en mal estado y sentía mucho dolor, pero sin duda se recuperaría con los cuidados necesarios. Sin embargo, no me estaba llamando por el dolor, sino por algo más. En cuanto me vio entrar, me miró directo a los ojos y me gritó con desesperación: «Por Dios, ¿por qué no lo ayudan?».
Yo me quedé de pie en la puerta, confundida por su petición, y le pregunté a quién. Él parecía no entender mi respuesta, e insistió de forma tajante. ¿Cómo que a quién? Al sujeto de la esquina. Lleva 10 minutos gritando como loco. En ese momento, comunidad, yo sentí como si alguien tomara un cubo de hielo y me lo pasara desde el cuello hasta las piernas. Todo mi cuerpo se enfrió, y las manos comenzaron a temblarme de manera descontrolada, porque yo sabía que no había ningún otro paciente esa noche en el pabellón. Las luces estaban bajas para evitar molestar a ese paciente en específico, pero ya que estaba despierto, las encendí por completo y me le quedé mirando a la camilla del fondo, que estaba cubierta por una cortina. Avancé lentamente hacia ella, deseando con todas mis fuerzas ver en su interior a un paciente que yo desconociera. Pero cuando aparté la cortina con cuidado, lo que más me temía sucedió. Detrás de la cortina no había absolutamente nadie. Una cama vacía, sin una sola arruga sobre sus sábanas blancas. El paciente también notó que no había nadie, y empezó a clamar que no estaba loco, y que lo despertaron los gritos de un paciente. Eran unos gritos horribles que le taladraban los oídos, y sintió mucha tristeza por él, ya que en serio parecía estar sufriendo. Yo, sin embargo, tuve que insistirle en que solo estaba él en el pabellón, y al escuchar esto, solicitó que lo movieran de ahí de inmediato. Eso no era posible, pero prometí quedarme con él, al menos hasta que volviera a quedarse dormido. Así lo hice, y aunque esa noche no sucedió nada más, ese extraño sentimiento de confusión se quedó conmigo durante varias horas, hasta que terminó mi turno. No vi nada, ni sentí que movieran la silla donde me senté, pero en el ambiente había algo que no me dejaba estar cómoda. Un frío extraño, que me calaba en los huesos, y el insistente sentimiento de que algo me estaba observando, aunque yo no podía verlo. De hecho, tuve la impresión de que algo estaba de pie detrás de mí. Era como una presión en mi espalda, una opresión que no se iba aunque me levantara y diera vueltas por la habitación, y no se detuvo hasta que me fui del pabellón unos 15 minutos más tarde. 2 días después estaba llegando a mi turno, a eso de las 8 de la noche, y noté que había algo de revuelo en la sala de emergencias, pero no del que se origina por una llegada repentina de pacientes, sino el revuelo provocado por una novedad entre los empleados del hospital. Me acerqué y saludé a mis colegas, preguntando qué estaba pasando, y una de ellas, Gabriela, me dijo que ella y otra compañera habían visto algo imposible. Un joven, con el cuerpo chamuscado, avanzando desde el pabellón de quemados y desapareciendo por el pasillo opuesto, como si se dirigiera a la zona de radiografías. Obviamente lo buscaron por todas partes, pero no fue posible encontrarlo. Ellas no estuvieron la noche del incidente, y cuando otros compañeros como Juan Alberto le preguntaron cómo lucía ese joven, bueno, todos supimos que era él, el joven que murió aquella madrugada. En el pabellón de quemados solo había 3 pacientes más, y no faltaba ninguno, por lo que, sin duda, habían visto una manifestación sobrenatural. Pronto todos empezaron a confesar que habían visto o sentido cosas extrañas en la sala de emergencias y en todo el primer piso del hospital. Escucharon quejidos de dolor o vieron a alguien de piel ennegrecida por el rabillo del ojo. Yo no había sentido nada particular por las mañanas, pero el resto de la semana tendría que trabajar en el turno de la noche. Y en retrospectiva, aquellas historias me predispusieron a ver y sentir algunas cosas, pero otras fueron totalmente reales, y estoy segura de eso. Esa misma noche, por ejemplo, estaba reunida con otra enfermera, dándole cuidados a una paciente, cuando de pronto escuchamos un grito atronador venir del pasillo. Nos vimos las caras de inmediato y salimos corriendo para ver qué pasaba. Pero cuando nos asomamos no estaba sucediendo nada. Mi compañera fue a revisar, y yo me quedé con la paciente.
que me preguntó qué estábamos viendo, y yo, apenas articulando mis palabras, le pregunté si no había escuchado ese grito. Ella me miró con confusión, antes de responder que no escuchó nada. Era una señora mayor, y no se veía del tipo bromista. Unos minutos después regresó mi compañera, asegurándome que nadie había gritado. Ambas lo escuchamos. Solo las dos. A lo largo del turno sentí, de nuevo, que algo estaba acechándome. Un peso en los hombros y una incomodidad en el cuello, que no se iban, fueron lo que marcó todo mi turno aquel día y durante el resto de la semana. Cada cierto tiempo veía algo por el rabillo del ojo, pero teniendo en cuenta que en mi trabajo debo mantenerme alerta por tantas horas, tantos días a la semana, no me resultó difícil deducir que se debía a la fatiga. Todo era la fatiga. Qué necia fui. Era obvio que algo estaba detrás de mí. Era obvio que alguien, me había confundido con su asesina, y no tardaría en mostrar su verdadera cara. Era finales de octubre, y la noche era tormentosa otra vez. De nuevo, el aire que se respiraba en el hospital era de tensión, y otra vez yo hacía un esfuerzo para no ponerle atención a los truenos que sacudían los vidrios. La verdad era que la noche, fuera de eso, estaba tranquila, aunque nadie lo mencionaba para no traer la mala suerte. Yo, sin embargo, seguía teniendo ese malestar en los hombros, y el cansancio me estaba pasando factura. Le avisé a mi compañera que iría al baño a lavarme la cara, y crucé el largo pasillo, con la vista fija en la pared del fondo, próxima a la entrada del pabellón de quemados. No estaba pensando en nada en particular, pero de pronto, la puerta del pabellón se abrió. Me le quedé mirando fijamente, esperando que alguien saliera, pero volvió a cerrarse. No le di mayor importancia, asumiendo que tal vez fue un paciente que estaba inquieto, y me dirigí al baño. Me detuve frente a uno de los lavamanos y lavé mi cara varias veces con agua fría, en un intento de despertarme. Y, ¿por qué no?, con la esperanza de que de alguna forma mágica, el agua se llevara consigo el malestar que tenía en los hombros y el cuello. Sin embargo, cuando abrí mis ojos y me vi en el espejo, fui testigo de algo horroroso. A mis espaldas, con un rostro furibundo y distorsionado, estaba el paciente del pabellón de quemados que murió semanas atrás, con la piel carbonizada. Fue solo por un instante, y en un parpadeo había desaparecido. Pero fue suficiente el susto para hacerme soltar un grito que asustó a todos en emergencias. Un doctor abrió la puerta y me encontró llorando en el piso. Tardé mucho en calmarme, y cuando les conté lo que había visto, decidieron guardar silencio. Todos sabían qué había sido, pero explicárselo a la directiva del hospital sería imposible. No me quedé sola ni un solo minuto el resto del turno, y por suerte no tuve que trabajar por la noche durante 2 semanas. Lo que sí es cierto es que, tan rápido como esa entidad comenzó a manifestarse, desapareció de nuestras vidas. Una gran amiga me explicó que tal vez su espíritu encontró la paz o el perdón, y que por eso abandonó el lugar donde murió. Era un espíritu que estaba de paso, buscando su sitio, en negación por haber perdido la vida. Y en cuanto al malestar que estuve sintiendo, ambas llegamos a la conclusión de que era él, que pensó que yo era su esposa, la causante de su sufrimiento y su muerte. Sin duda me genera mucho miedo pensar en ello hoy en día, y espero que de verdad haya encontrado la paz, o que, al menos, ahora esté atormentando a la verdadera culpable de su muerte. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Lisbeth y trabajo en Ciudad de México, en las oficinas de un banco muy importante de nuestro país. Soy la encargada del departamento que recibe y gestiona la mayoría de los problemas y quejas de nuestros clientes más grandes. No hablo de las personas cotidianas, sino de empresas y negocios de gran tamaño que necesitan una atención particular
debido a las sumas que manejan y todo eso. No es un departamento muy grande, solo estamos 5 personas, pero nuestro trabajo es importante, y muchas veces tenemos que quedarnos hasta tarde, solucionando desastres. Es en estas horas de la noche, cuando la oficina se queda totalmente sola y en silencio, que yo particularmente he experimentado un par de eventos sobrenaturales. Pero primero debo darle a la comunidad un poco de contexto sobre el espacio donde trabajo. La oficina del banco se reparte por todo el piso, y antes estaba separada por muros y paredes delgadas, persianas. Esto permitía que cada departamento del banco estuviera aislado en su propia área y evitaba distracciones por cosas que sucedían al otro lado de la oficina. Pocos años después de que yo ingresé al banco, hicieron una remodelación importante, reemplazando las paredes por vidrieras enormes que convirtieron la oficina en una gigantesca pecera sin casi privacidad. El cambio no fue recibido muy bien por la mayoría, pero ya no había nada que hacer. Ahora teníamos una enorme oficina interconectada, separada por ventanales de vidrio y columnas que nos permitían ver a cada uno de nuestros compañeros. Antes de la remodelación, viví un par de eventos aislados que creo que vale la pena mencionar. El primero fue a eso de las 8 de la noche. Estaba exhausta y decidí ir a uno de los 2 baños de la oficina, antes de irme a mi casa. Entré y noté que el primero de los 4 cubículos estaba cerrado. Pasé hasta el tercero, y una vez adentro comencé a escuchar un tenue llanto que me incomodó bastante. Supuse que era la persona del primer cubículo. Cuando salí le pregunté si estaba bien o si necesitaba ayuda. No recibí respuesta, así que comencé a lavarme las manos. Sin embargo, ese tenue llanto no se detuvo. Yo siempre he sido muy empática, así que me daba algo de lástima dejarla sola llorando. Le aseguré que estaría afuera algunos minutos, si quería hablar, y para mi sorpresa, contestó un gracias muy suave, casi susurrado. Se escuchaba como una mujer joven. Salí del baño y la esperé un par de minutos, pero no salió. Fue entonces cuando todo se volvió raro, ya que volví a entrar y le pregunté si estaba lista para hablar, y sentí un hueco en el estómago cuando vi que el cubículo estaba abierto y completamente vacío. Abrí los otros 3, esperando ver a la chica por algún lado, pero en el baño no había nadie. Me quedé todo ese tiempo junto a la puerta, así que estoy segura de que nadie salió del baño. Y sí, era la única salida. Esa noche me fui con un sentimiento muy extraño a mi casa, pues mi esposo me dijo que tal vez el llanto venía de otro piso. Pero esa voz, la voz fue real, y la escuché dentro del baño. Sin duda, uno de los momentos más desconcertantes de mi vida, pero no el último. El siguiente evento paranormal me pasó pocos meses antes de la remodelación de la oficina. Esta vez, a las 7:30 de la noche. De nuevo, mi equipo ya se había ido y el edificio estaba completamente solo. Solo quedaban guardias de seguridad, algunos empleados de limpieza, y por aquel entonces los operadores de ascensor. En el edificio aún se mantenía la tradición de los operadores, pero para mi sorpresa, llamé el ascensor y llegó completamente vacío. Me monté, confundida, y apreté el botón de planta baja, pero para mi sorpresa, el ascensor se cerró de golpe y empezó a subir a toda velocidad. Era un edificio alto, así que el ascensor bajaba y ascendía bastante rápido. Sentí por un instante el empuje del ascensor sobre mi cabeza. Asumí por un momento que era una falla mecánica. Y por supuesto, sentí el vértigo y el miedo de que por alguna razón ese ascensor se fuera a soltar de pronto. Repentinamente, el ascensor se detuvo en uno de los pisos más altos de la torre. Sentí como si levitara por un instante, y de pronto la puerta se abrió, mostrándome un piso oscuro, en total y absoluto silencio. Apreté varias veces el botón de planta baja, pero el ascensor no se movió ni cerró las puertas por un largo minuto. Aquello era extraño, pero se volvió aterrador cuando, tras algunos segundos,
Comencé a escuchar susurros al fondo de ese horroroso pasillo, y con ayuda de la luz del ascensor, vi sombras moverse de una oficina a otra. Yo no dejaba de apretar el botón para que el ascensor se cerrara y bajáramos de una buena vez. Y tan repentino como subió en primer lugar, de pronto el ascensor comenzó a descender, volvió al piso donde estaba mi oficina, y luego llegó a planta baja. Ahí estaba uno de los operarios que me saludó con el mismo buen ánimo de siempre. Le pregunté si el ascensor estaba averiado, y me dijo que no, pero tuvo que ir al baño un minuto. Volví a ese piso unos cuantos días después, de día, y no hay nada que comentar. Es como cualquier otro, pero jamás me he atrevido a visitarlo de noche. Sentí algo siniestro en ese lugar, y no sé si fue por el miedo a que la luz del ascensor se apagara, o si de verdad me encontraba en algún tipo de peligro. Pero desde entonces no me atrevo a montarme en los ascensores de ese edificio yo sola. Poco tiempo después se dieron las remodelaciones de la oficina. Fue una época bastante molesta en el trabajo, pero 3 meses después estaba listo. Ahora, el lugar es y sigue siendo realmente grande, con muchos empleados, y estoy muy lejos de conocer a todos los que aquí trabajan. En una que otra ocasión me topaba con gente nueva en los pasillos, en el baño o esperando en el ascensor, pero sinceramente no era nada extraño que cada cierto tiempo me topara con alguien que llevaba 3 años trabajando en la oficina y que yo jamás había visto. Pensé que este último suceso, que se repitió a lo largo de varias semanas, era el caso. Sucede que en una ocasión me retrasé con algunos informes. No me gusta llevar trabajo a casa, así que me quedé en la oficina hasta tarde para terminarlo. Estaba cansada, pero al fin acabé con todo lo pendiente a eso de las 9 de la noche. Era muy tarde de verdad, así que me levanté de mi escritorio y, por primera vez en toda la noche, noté que no era la única que estaba en la oficina. A lo lejos, en un cubículo del área de atención al cliente, se veía la tenue luz de una pantalla y la silueta de alguien sentado frente a ella. Me sorprendí de que todavía alguien estuviera a esas horas, así que me acerqué a saludar y a ofrecerle algo de ayuda. Tal vez un café, un vaso de agua, cualquier cosa para hacer sentir mejor a ese desdichado que tenía que quedarse incluso más tiempo que yo. Como dije antes, la oficina se había convertido en una pecera gigante, y salvo algunos contados muros podía verse en todas direcciones. Me acerqué sin perderlo de vista, y de pronto, cuando crucé por una esquina con una columna gruesa y un muro alto, ya no estaba. Desapareció de un segundo a otro, y su pantalla estaba apagada. Mi pensamiento inmediato no fue que fuera un espíritu o algo por el estilo. Tal vez salió corriendo de allí, o había terminado justo en ese instante. Saludé en voz alta, esperando una respuesta, pero nadie contestó. Fue muy raro, y sentí que se me erizaron los vellos del brazo. Era mejor que me fuera de allí. Cuando saludé al operador, le pregunté si por casualidad había visto a alguien más bajar de este piso. Me dijo que no. Una semana después, una de nuestras cuentas más importantes estaba teniendo problemas con ciertos movimientos bancarios. Yo y una compañera, a la que llamaré Tania, estábamos enfocadas en resolver ese problema. Y tanta era nuestra concentración que, hasta que terminé, no noté que ese misterioso empleado estaba allí, en el mismo escritorio de la última vez. Quería confirmar que no era yo sola quien lo veía, así que de inmediato se lo señalé a Tania. Ella me aseguró que también lo veía y me preguntó si lo conocía. En cuanto le conté la anécdota, sin perderlo de vista, Tania me propuso que lo rodeáramos. Así no se podría ir de pronto. Estábamos a punto de terminar el trabajo, así que en todo momento nos quedamos mirándolo de reojo, atentas a que no se fuera a ir. Unos minutos después nos levantamos de nuestros escritorios y salimos de la oficina. Tania me dijo que esperaría en la puerta, justo en el pasillo de los ascensores,
y que yo fuera a saludar. Me aventuré de nuevo por toda la oficina a oscuras, mirándolo de reojo mientras Tania aguardaba, y en el momento justo cuando crucé una esquina, desapareció. Lo busqué con cuidado, mirando a Tania a lo lejos, pero ella parecía más asustada que yo, y me hizo señas desesperadas para que corriera hacia ella. Eso me asustó mucho. Sentí como si de pronto me ardieran las piernas y los brazos, y creo que jamás corrí tan rápido hasta un lugar. Cuando llegué a la salida de la oficina, Tania estaba conmocionada, y con la voz temblorosa me dijo: desapareció. Lo estaba viendo y de pronto su silueta se desvaneció. La pantalla se apagó de golpe. Ambas estábamos aterradas y no sabíamos cómo explicar lo que acababa de pasar. Nos quedamos en el pasillo algunos minutos, esperando verlo moverse entre los escritorios y las zonas de la oficina. Pero no hubo ni el más mínimo movimiento. De hecho, me arrepiento de haberme quedado ahí, porque empecé a tenerle un poco de miedo a la oficina. Ese espacio que siempre estaba lleno de gente lucía aterrador con las luces apagadas, y cualquier mínimo sonido nos hacía saltar en nuestros lugares. Al final, decidimos terminar con aquello y nos fuimos. Pasaron varias semanas sin que lo viera por la noche. En parte el trabajo estuvo ligero y no hizo falta hacer horas extra, pero la última vez que lo vi, sentí la necesidad de gritar un buenas noches antes de salir de la oficina. Sabía que estaba sola. Había aceptado que esa cosa en el escritorio ya no era una persona, pero aún así lo grité. Me respondió con un susurro inentendible que me hizo sentir mal del estómago. Cada segundo que estuve frente a la puerta de los ascensores, sentí que algo me veía desde el ventanal de la oficina. Y no me atreví a voltear, pero su presencia era tan intensa que si desvanecerse no era prueba suficiente de que esa entidad era sobrenatural. La conmoción que causó en mí en ese momento lo fue. No lo he vuelto a ver en el último año, pero lo atribuyo a que no me he quedado sola por las noches. Siempre nos hemos quedado grupos enteros de 5 o 6 personas. Sin embargo, algo me dice que en las noches solitarias esa entidad sigue aquí. Sí, estoy escribiendo esto desde el trabajo en un rato libre que tengo, y tengo los nervios de punta, como si estas entidades pudieran saber de alguna manera que estoy hablando de ellas. Este edificio sin duda tiene muchos misterios, y aunque no es un tema que suelo tocar con mis colegas para mantener la profesionalidad, lo cierto es que en alguna que otra fiesta de Navidad ha surgido el tema, y me consta que no soy la única que ha vivido sucesos extraños en la oficina, en el ascensor o en las escaleras del edificio. Es un lugar muy enigmático para mí, y aunque no puedo decir exactamente su ubicación, ya que me molestaría que vengan curiosos a perturbar nuestro espacio por mi culpa, sí puedo decirles una cosa. En el corazón de Ciudad de México se ocultan lugares aterradores. Este edificio, detrás de una fachada de modernidad, es el recinto de seres de otro mundo. Y estoy completamente segura de eso. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Alejandro y soy de Monterrey. Trabajo en un camión de recolección de basura desde hace un par de años. Es un trabajo sucio y un poco desagradable, pero bastante tranquilo en general. Además, mis compañeros de trabajo son agradables, y después de un tiempo te acostumbras al olor y a las cucarachas. Solo que lo que aún no logro acostumbrarme es a las sombras y los eventos extraños que se viven en el camino. Al ser un trabajo nocturno, la oscuridad de las calles nos rodea, y para mí, que soy algo susceptible a los eventos paranormales, es imposible no notar que a veces hay cosas en las esquinas, en los callejones, y como te contaré en esta historia, a veces hay cosas con nosotros, viajando alrededor de la ciudad. Todo pasó a principios de febrero y hacía mucho frío.
Recuerdo que el viento me quemaba la cara mientras avanzábamos por la calle. Yo colgaba afuera del camión, en la parte trasera, junto a un compañero llamado Joaquín. El camión es grande, de esos que tienen una enorme prensa que aplasta la basura y la compacta. La noche iba como cualquier otra, y creo que Joaquín y yo estábamos hablando de fútbol o algo así, cuando nos detuvimos en una de las paradas a recoger las bolsas de basura de una esquina. Ese fue el primer momento en el que supe que algo raro estaba sucediendo, aunque no sabría decir por qué. Fue solo un presentimiento. Mi corazón se aceleró sin razón aparente, y miré a mi alrededor confundido. Pero aparte de calles solitarias con algunos autos aparcados, no vi nada. Hasta ese momento había sido una jornada normal, recolectando la basura y poniéndola dentro del camión, apretando el botón de la prensa y volviendo a colgarnos del camión. Pero luego de esa parada empecé a tener la vista inquieta. Miraba a mi alrededor con insistencia, y en una de esas, Joaquín me preguntó si estaba bien, ya que me notaba muy distraído, y justo cuando iba a decirle que sí, algo volvió a incomodarme. De nuevo mi corazón se aceleró, y los vellos de mi nuca se erizaron de inmediato. Era como si alguien me estuviera mirando, y otra vez me sentí muy inquieto. Al final tuve que admitirle que me sentía un poco mal, que algo raro me estaba pasando. Justo en ese instante, y antes de que él pudiera contestar, noté algo por el rabillo del ojo, encima del camión. Volteé rápidamente, y aunque solo fue un segundo, pude ver claramente la mano y la cabeza de una persona pálida sobre el camión. Quise gritar, pero fue como si de pronto mi garganta se trancara, y no me caí porque mi mano se apretó con tanta fuerza a la agarradera que difícilmente alguien hubiese podido desprenderme del camión en ese momento. El conductor volvió a frenar en otra de nuestras paradas, pero en lugar de ponerme a recoger la basura con los demás, me trepé al techo del camión. La adrenalina me impulsó a subir, para confirmar que lo que vi era real, pero cuando llegué arriba no había nada. Empecé a hiperventilar y, aunque mis compañeros me llamaban y me preguntaban qué me pasaba, yo no respondía. Joaquín jaló el borde de mi pantalón y ahí reaccioné, y les dije que había visto a alguien encima del camión de basura. Se rieron un poco, ya que eso era imposible. Éramos 5 hombres contando al chofer, y ninguno aparte de mí había visto a nadie. Ellos sabían que yo era supersticioso, y por eso insistieron en continuar con el viaje, ya que no íbamos a detener la jornada de trabajo porque yo había visto a otro de mis fantasmas. Yo también quería pensar que aquello había sido mi imaginación. Sin embargo, la realidad era otra. Volvimos a montarnos en el camión. Miré mi reloj y ya eran casi las 12 de la noche. Seguía nervioso, aunque al mismo tiempo me sentía un poco más tranquilo. Y Joaquín comenzó a preguntarme si acaso había dormido bien y esas cosas. Hasta ese momento, nadie jamás vio ni experimentó lo que yo. Y de hecho ya era un chiste usual entre mis compañeros, preguntarme si había algún fantasma cerca del lugar donde nos encontrábamos. Yo le contesté a Joaquín que estaba bien, pero que estaba seguro de haber visto algo sobre el camión. Duramos en silencio unos cuantos segundos, y de pronto, mi corazón volvió a acelerarse, tal como la primera vez. Solté un alarido e intenté concentrarme en mi trabajo e ignorar cualquier sentimiento extraño. Sin embargo, no fui yo quien soltó un grito esta vez, sino Joaquín. Me di la vuelta y Joaquín estaba petrificado frente al camión, mirando fijamente hacia el hueco donde poníamos las bolsas de basura. La prensa estaba trabajando, como si alguien la hubiese apretado, pero nadie hasta ese momento había apretado el botón. Otro compañero le preguntó qué le pasaba, y con la voz más firme pero aterrorizada que he escuchado en mi vida, Joaquín contestó que había visto a alguien dentro del depósito. Esta vez se lo tomaron más en serio, y un amigo un poco impulsivo, llamado Enrique, comenzó a golpear las paredes del camión, gritándole a lo que fuera que estaba en el camión que saliera de ahí.
Está de más decir que no obtuvimos ninguna respuesta, y el conductor del camión entonces nos dijo que dejáramos el escándalo y que volviéramos al trabajo. Ahora había una atmósfera de nerviosismo bastante palpable en el camión, y Joaquín no cabía en sí de la sorpresa. Le pregunté si vio lo mismo que yo, y él ni siquiera estaba seguro. Solo me dijo que había algo pálido, con el cabello largo y negro, devolviéndole la mirada, oculta entre la basura. Por un segundo temí que aquello pudiera ser un cuerpo, una víctima de asesinato y no algo sobrenatural, pero esa idea quedó desestimada cuando las palpitaciones regresaron. Miré en todas direcciones, y otra vez la vi en el techo, mirándome, un instante antes de que se ocultara en la parte superior. Aquello era terrible porque, pese a estar un poco acostumbrado a ver cosas extrañas, había una sensación de peligro terrible. Esa cosa me transmitía una amenaza y un pánico que me resultaban extraños y difíciles de controlar. Por eso, de cierta forma, me sentí agradecido cuando, al fin, después de unos 20 minutos de viaje y de movimientos por el rabillo del ojo, vi algo que me helaría la sangre. Parada en una esquina oscura, estaba esa silueta, alta y pálida, con el cabello negro. Me le quedé mirando, y aunque no le veía la cara, solo los brazos, supe que me devolvió la mirada. Sin duda, esto es lo más aterrador que he visto en todo el tiempo que he estado trabajando como recolector, y aunque he intentado encontrarle una explicación a lo que vimos Joaquín y yo, simplemente no existe. De lo único que ambos estamos seguros es de que, esa noche, una entidad que no era de este plano viajó con nosotros durante más de media hora.